Vamos a continuar con esta serie, la armadura de Dios. Vamos a ver los siguientes elementos, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Diga conmigo, toda la armadura. No es suficiente una parte, sino dice que el Señor nos ha equipado con una vestimenta que nos va a asegurar que usted viva una vida en victoria, y eso justamente que nosotros prestemos atención a su palabra. Lo primero que hemos visto que era necesario que usted se fortalezca, ¿no? Así como usted desarrolla pues actividades físicas y estas van produciendo pues fortaleza en sus músculos, y usted va siendo cada vez más fuerte, y para eso come bastante sano, hemos dicho, bastante bien. También en las cosas del Señor, en las cosas espirituales del Señor, usted también tiene que alimentarse, y el alimento es para nosotros la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios, usted más fuerte va a ser, porque es la palabra de Dios lo que nos va a ayudar. ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús venció la tentación? Con la famosa frase que dice, escrito está, porque él estaba fortalecido, él sabía muy bien todo lo que su padre había dicho en su palabra, lo que iba a ocurrir y acontecer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando venga cualquier ataque hacia nuestra vida, usted simplemente diga, escrito está, ¿no? Y eso es más que suficiente para que el enemigo retroceda. Luego nos dijo que debíamos ponernos el yermo, que era el casco en la cual nos cabeza, porque nuestra mente es el campo de batalla. Ahí es donde Satanás lanza los dardos para hacernos tratar de volver atrás, ¿no? De volver a mirarnos como éramos antes, hombres y mujeres naturales en la condición de pecado, o de fallas, errores o carencias que podían haber experimentado en la vida. Pero cuando uno venimos a Cristo, en Cristo somos restaurados, somos cambiados, somos transformados, y por eso es que justamente debíamos tener puesto el yermo de la salvación. Porque hemos dicho que de la mano de Dios nadie nos saca, nadie nos mueve. Lo que Dios nos ha entregado es para esta vida y para la vida eterna. Luego también habíamos visto que teníamos que colocarnos la coraza que protegía la parte vital del cuerpo del ser humano, ¿no? Los intestinos, pero sobre todo la parte del corazón. Porque del corazón es donde emana la vida. Es cierto que puede sufrir un ataque cerebral y usted todavía puede estar vivo, pero en un estado vegetal. Pero pasa algo aquí en este corazoncito y deja de funcionar, ahí sí usted dejó de vivir. Por eso que Jesús vino a nuestro corazón, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, ¿no? También hemos visto el cinturón, ¿no? ¿Para qué? Para que no se nos caiga el pantalón, dicen algunos, ¿no? Para que el traje no esté muy suelto. Entonces el cinturón también cumplía esa función en los tiempos de batalla. Sostenía la túnica, porque no había, eran telas que cubrían, y entonces las amarraban para que esas no estén pues como fleco, ¿no? Y los soldados puedan presentar una buena batalla. También el cinturón iba pues en lo que era la vaina de la espada, para que poder llevarla y transportarla. Y ahora vamos a hablar de los otros siguientes elementos, y vamos a hablar acerca de un elemento que es muy importante, algo que usted tiene ahí en sus pies. Miren sus pies, por favor, ¿no? Ahora hay modas, ¿no es cierto? Los diseñadores de moda pues han trabajado mucho en lo que es la parte del diseño pues de su calzado, ¿no? Y usted no se compra pues un calzado que sea pues rígido, duro, ¿no? Usted se compra ahora un calzado que le quede muy bien, que sea muy cómodo, que sea muy práctico para la actividad que usted realiza. Y lo mismo ha ocurrido en el tema del equipamiento del ejército, ¿no? El ejército, aquellos que han servido, saben muy bien que las botas o los que los soldados usan son de gel, muy resistente, y le ponen punta de metal, ¿no? Para que pueda resistir pues cualquier golpe en la parte frontal del pie. Ahora, ¿por qué? Porque en la antigüedad no había pues diseñadores de moda, no había mucho estudio sobre el tema del calzado, pero sí era importante que los que estaban en batalla usen cierto tipo de calzado, sandalias, algunos se hacían de pellejo, otros hacían pues de pieles muy resistentes, y usaban pues esto en los pies. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad. ¿Qué pasa si usted se corta el pie? ¿Va a poder caminar bien? No, no es cierto. ¿Qué pasa si usted se pincha el pie con un clavo? También usted va a quedar lesionado. Bueno, en una batalla ocurre lo mismo. Cuando el enemigo detecta que sus pies están descubiertos,
Entonces, ¿qué hace? Tira clavos. ¿Qué hace? Tira vidrio. Lo lleva a lugares donde las piedras son muy cortantes. ¿Para qué? Para que usted comience a caminar e inmediatamente usted sea lastimado en estas partes de aquí. Cuando una persona se lastima los pies, se detiene. Diga conmigo, se detiene. Entonces, el enemigo es muy astuto. Va a atacar sus pies para que usted se detenga. No lo va a hacer físicamente, como estamos hablando, pero usted tiene que estar atento a lo que Dios les quiere decir el día de hoy en su palabra. Nuestros pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. Los enemigos pueden colocar elementos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. ¿Por qué? Porque la meta del enemigo es impedir su avance. La meta de Satanás es impedir que el pueblo de Dios avance. Diga conmigo, avance. Entonces, porque cuando usted avanza, el enemigo retrocede. Cuando usted está quieto, el enemigo ni avanza ni retrocede, pero él sigue, se mantiene en su mismo territorio. Y los hijos de Dios no hemos sido llamados para estar quietos. Hemos sido llamados para avanzar, para seguir estableciendo cada pasito que usted va dando, resistiendo, ahí con su escudo, ahí con su yelmo, ahí usted empujando, porque no hemos dicho que usted va a sacar su espada, a estar peleando, sino que usted va a resistir en el nombre de Jesús. Usted va a ir conquistando territorio para el Señor. ¿Y el enemigo qué cosa quiere? Que usted no avance. ¿Y por eso qué va a hacer? Va a provocar en usted recuerdos de cómo era su vida pasada. ¿Te acuerdas cómo eras tú? No, pero yo no puedo hablar. No, yo que voy a predicar, yo soy muy tímida, yo no puedo. Todos pueden menos yo. Y el enemigo comienza a bombardarte con ese tipo de cosas. No, es que yo soy nuevo, ¿cómo voy a predicar el evangelio? ¿Qué puedo decirle a la gente? No, ahí hay gente que sabe más que tú. Y entonces uno comienza a recibir ese tipo de mina de parte del enemigo, que son simplemente cosas que te ha puesto alrededor de tus pies. Y como tú ya has pisado o un clavo, como tú ya has experimentado un corte en tu pie, tú ya no quieres dar otro paso para no lastimarte, para ya simplemente no salir más herido. Entonces, ¿qué haces? Te quedas quieto. Entonces, Satanás está haciendo estas cosas, llevando a las personas a mirar atrás, provocando en ellos sentimientos de inferioridad, ansiedad, o va a levantar gente que se burle de ellos. Pero recuerde que nuestros pies deben de estar firmes. ¿Y en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque su palabra dice que nosotros vamos a ir a vencer o que Cristo ya venció. Que Cristo ya venció y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar nomás nosotros. Muchos estamos, Señor, pero yo le he hablado a esta persona, le he dicho un montón de veces y no me hace caso, no quiere venir a la iglesia, no se quiere repetir, quiere seguir viviendo de la misma manera. Y ya no sé qué hacer con él. Pues simplemente déjalo, porque tú no lo vas a cambiar. Tú no vas a hacer que ese hombre, esa mujer sea diferente. No está en tus fuerzas, tú no eres Dios. Tú lo que tienes que hacer es sembrar la semilla y deja que el Señor se encargue, porque a su tiempo, dice el Señor Dios, dará el fruto que Él ha planeado para la vida de cada uno. Seamos sembradores, que vamos esparciendo el mensaje del Señor. Y un sembrador pues no agarra la semilla, a ver, voy a aventarla por allá. Ay, no, él va abriendo surco y va sembrando, va avanzando y va sembrando, va avanzando y va sembrando. De la misma manera, usted no se canse de predicar. Inste usted a las personas a que sigan creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para que nuestros pies puedan llevar el mensaje del Evangelio de la paz a cada paso que usted va dando. Usted va a ir ganando territorio y estableciendo el reino de Dios en su hogar, en su vecindario, en medio de su trabajo, donde usted está. Deuteronomio 11:24 dice, escuche lo que Dios dice y tómelo para usted. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿Cuántos pueden decir amén? No dice que va a ser del enemigo, será ¿de quién? Vuestro. ¿Y qué cosa es lo que tú quieres tener en tu casa? ¿Qué cosa es lo que usted quiere experimentar en su relación matrimonial? ¿Qué cosa es lo que usted quiere experimentar en su relación laboral, en su empresa, en su negocio, en nuestra nación? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Porque conforme al deseo de nuestro corazón y a la intención nuestra, obrará la respuesta de Dios para que se establezca en ese territorio que el Señor nos está llamando a tomar y conquistar.
Dice el Señor, porque desde el desierto hasta el río del Líbano, del río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Y por eso la palabra de Dios nos dice que no seamos escasos. Extiende tus estacas. Mira, si tú has avanzado aquí, no, ¿sabes qué, Señor? Tu palabra dice que yo tengo que seguir avanzando más porque hay más territorio para mí. Señor, si mi empresa llegó a este nivel, Señor, tu palabra dice que hay un nivel superior. Yo voy a llegar a ese nivel superior. Señor, si mi matrimonio está bien, hay un nivel de excelencia, porque queremos ser causa de bendición y enseñar a otros matrimonios a que estén bien como estamos también nosotros. Si nuestra familia está bien, nuestros hijos están bien, Señor, queremos también nosotros que otros estén también en la misma manera y en la misma dimensión. Por eso es que el Señor nos ha entregado esa expansión de territorio que simplemente depende de nosotros. ¿Por qué cree que el Señor nos está dando tanto? Ahora, ojo, por si acaso, como dice el doctor Hermano, porque Dios dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Usted está recibiendo cursos, enseñanza, estamos recibiendo una plataforma a nivel internacional para poder disfrutar y poder también tener contenido de seguir crecimiento. ¿Para qué? Para que sigamos avanzando en el extendimiento del reino. Son herramientas para seguir llevando el mensaje de Dios. Libro de Romanos, capítulo 14, verso 17, dice: porque el reino de Dios no es comida. Así que mira a la persona y dile: el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren los elementos del reino de Dios. Justicia. Ya hemos dicho cuál es la justicia de Dios. Suplir las necesidades de aquellos que están padeciendo. Los enfermos, los presos, los huérfanos, los que tienen frío. Cuando suplimos sus necesidades, practicamos la justicia de Dios. Luego dice paz, que es todo lo que la gente está buscando. Señor, haya paz en medio de mi hogar, en medio de mi familia, en el trabajo, en la nación. Y luego dice gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es ¿qué? Fortaleza. Mi fortaleza, no mi tristeza, no mi depresión. Cuando un cristiano está triste, deprimido, cabizbajo, en realidad pone triste a Dios. Porque Dios no es mendigo, Dios no es pobre, Dios no es escaso. Él dice: pídeme y te daré las naciones. Somos nosotros los que no entendemos. Y no vivimos en la dimensión de cómo Dios quiere que nosotros debemos vivir en este tiempo. Así que extendamos nuestras estacas. Sí es cierto, vivimos en medio de una guerra espiritual, pero las armas que Dios nos ha entregado son justamente para utilizarlas en este mundo, y aunque parezcan ilógicas porque son espirituales, nos aseguran a nosotros que vamos a vivir en la victoria que el Señor Jesucristo nos ha entregado a nosotros. Así que vamos viviendo, dice, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de felicidad, porque el Señor nos ha entregado todo para bien de los hijos de Dios. ¿Qué más nos dice a nosotros acerca de cómo usar los calzados? ¿No? Antiguamente, a veces, yo me acuerdo cuando era pequeño y los niños tienen que caminar un poquito botando el pie hacia afuera o hacia adentro. ¿Qué hacen los papás? Se ponen los zapatos al revés, ¿no? Para tratar de corregirlo, dice. Bueno, pero cuando los chiquitos se ponían los zapatos al revés, no podían caminar muy bien, pues, ¿no? Más se caían, más y todo, porque no era la forma ideal. Pero era la creencia de aquel entonces. Entonces hay una forma correcta de usar el calzado. Lo mismo ocurre en la parte primeramente espiritual. Llevar el calzado de la fe es que primeramente usted sea lleno de la paz. Si usted no está lleno de la paz de Dios en su corazón, entonces su mente va a estar alborotada. Y hemos dicho que somos el resultado de lo que hay en nuestra mente. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. O de la abundancia del corazón habla la boca. Si entonces, si nuestro corazón está en paz, diga conmigo, paz, entonces vamos a poder transmitir paz a los demás. Pero paz, por más que te esfuerces, voy a preparar paz. Todo lo que haces, en un momento, lo vas a echar a perder. Algunos dicen, con la mano escribe, pero con el codo borras todo lo que estás haciendo. ¿Por qué?
porque estás saltando un elemento que es muy importante. Tienes que ser tú lleno de paz. Mira, cuando a Jesús lo confrontaban, cuando Jesús venían a acusarlo falsamente, cuando querían levantar falsos testimonios con Jesús, ¿acaso Jesús se molestaba? Cuando le trajeron una mujer para apedrearla ahí y todos señalándola, para acusarla, ¿acaso Jesús estaba ahí discutiendo con la gente? No, dice, se sentó relajadamente, estaba escribiendo en el suelo, y cuando terminaron todos de hablar, se levantó, los miró y dijo lo siguiente: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de paz. No podemos combatir con las armas del mundo, porque no somos del mundo. El Señor nos ha dicho que tenemos que utilizar lo que Dios nos ha entregado. Y la paz del Señor debe ser lo que debe gobernar tu vida. Porque solamente cuando tú tengas la paz del Señor vas a poder hacer que todos los demás vivan en esa paz y en esa armonía que tú tanto quieres. Pero empieza contigo, no empieza con el otro. Señor, pero ella tiene que cambiar, pero él tiene que cambiar. Mis hijos son, no. Mi jefe, no. Eres tú. Porque el mensaje no es para ellos que no están, es para ti que tú estás aquí. Entonces, llénate de la paz del Señor en tu corazón. ¿Y cómo se llena uno de la paz en el corazón? No es como ir al grifo, usted lleva su carro y lo tanquea, ¿no? No, quiero 100 soles de paz y usted se va y recorre buen camino. No, así no funciona. Bueno, pero dice que nuestro corazón tiene una reserva y tiene que ser lleno de paz. ¿Y cómo yo me lleno de la paz del Señor? Bueno, cada vez que usted va a la presencia de Dios y usted se humilla en el Señor, ya sea si se arrodilla, ya sea si se sienta, ya sea si usted está recostado, postrado en el suelo, boca abajo, y usted le dice: Señor, entro a tu presencia, necesito de ti. Y entonces Dios, que sabe cuáles son nuestras necesidades, cuando le decimos: Señor, necesito de ti, inmediatamente el Padre está dispuesto a correr hacia nosotros. Y vamos nosotros pidiéndole. Lo que pasa es que muchas veces pedimos: Señor, mira, tengo este problema en el trabajo, Señor, tengo esta necesidad en mi casa, tengo esta cuenta que Señor, tengo todo esto. Y el Señor dice: ¿y cuándo me vas a pedir que yo entre a tu vida? ¿Cuándo me vas a pedir que sea yo más en ti? ¿Cuándo me vas a pedir que mi paz te gobierne a ti? Entonces, si queremos ser llenos de lo que Dios quiere y caminar esos kilometrajes que Dios nos ha asignado, entonces pasemos tiempo con Jesús, para que Él fortalezca tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies y pídele a Dios que te dé valentía y predica el evangelio de paz con todos aquellos que te rodeen. No importa que no te escuchen, no importa que ellos te digan, te desprecien. ¿Sabes qué? Tú simplemente cree, porque aparentemente pareciera que no te van a escuchar, pero ellos sí te están recibiendo el mensaje. Así que esa palabra siempre queda ahí guardadita, y en el tiempo de Dios va a producir el fruto cuando el Señor así lo disponga. Pero usted no se canse, siga predicando, siga hablando. ¿Y cómo va a decir? Mira, tal vez no sepas tú toda la Biblia, pero ¿cómo puedes dar testimonio? Mira, yo te quiero contar la historia, mi historia de mi vida. Mi vida antes sin Cristo era así. Yo era mentiroso, voy a hablar de mí, ¿ya? Era irresponsable, me gustaba mucho estar con mis amigos, dejé de estudiar, me dediqué a hacer muchas cosas como juego, diversión, ¿no? Me volví mochilero, trabajaba un mes, me iba 2 meses de viaje y después regresaba, causaba mucho dolor a mi mamá, porque salía sin avisar y cuando estaba en un lugar ya lejos, recién la llamaba y decía: ya vengo, y no decía cuándo venía, y mi madre estuvo así por mucho tiempo. Hasta que un día recibí al Señor en mi corazón. Y cuando recibí a Jesús en mi corazón, todo en mí comenzó a ser transformado y comenzó a cambiar. Ya dejé de ser irresponsable, dejé de ser inmaduro, comencé a crecer, comencé a trabajar, comencé a esforzarme. Hoy tengo una vida, tengo una esposa, tengo una familia, tengo una comunidad, muchos hermanos en Cristo. Y mira, mi vida ha cambiado totalmente. Y si Dios lo hizo conmigo, contigo también lo va a poder hacer. Así, porque no hay problema que Dios no te pueda librar. De esa manera predicamos, de esa manera damos testimonio. Solamente necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Efesios capítulo 6, verso 16, dice: nos vamos al siguiente elemento, que es el escudo. Dice: sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Ajá, entonces dice que Satanás está lanzando dardos de fuego, pero dice que el Señor nos ha dado un escudo, ¿no? Según los imperios, hemos visto que algunos tienen un escudo que era muy grande, sobre todo en el Imperio Romano había unos escudos que eran muy grandes, que eran para los que iban en la parte de avanzada, aquellos que formaban las cuadrillas, ¿no? Ponían los escudos, ponían los hombres más recios, que eran casi del tamaño de la persona, para bloquear, y luego los cubrían en un techo y cubrían de esa manera de todas las flechas o piedras que lanzaban en aquel entonces, ¿no? Hay escudos, por ejemplo, como los griegos, que eran unos escudos redondos más pequeños, que le daban mucha maniobrabilidad para poder no solamente defenderse, sino también utilizar la espada. Y había otros escudos mucho más pequeños que eran pues también utilizados. Eran de metal o eran de cuero de animal pues reforzado, que evitaba justamente y repelían los ataques de los enemigos. Pero en ocasiones la defensa podía usarse también como un elemento de ataque. Ahora, ¿cómo usar el escudo de la fe? El apóstol Pablo no solo nos dice que tenemos una armadura, sino que también nos explica cómo es que debemos usar este escudo. El escudo de la fe se refiere a que nosotros tenemos que no tener dudas en nuestro corazón, dudas en nuestra mente, porque el que duda y ora a Dios, para Dios es abominación. Señor, te pido esto, pero ¿lo podrás hacer? Señor, necesito esto, pero Señor, ¿lo harás? No, yo creo que no. O como muchas veces, Señor, oramos por un terreno grande para tener mi casa. Pasan los meses. Señor, ya no quiero un terreno grande, un terreno chico. Pasan los meses. Señor, ya no quiero un departamento, Señor. Pasan los meses. Aunque sea, Señor, un cuartito. Y eso es abominación para Dios. Porque estás diciéndole al Señor, cuando tú dices ese tipo de oración, estás diciendo, Señor, yo no creo que tú lo puedas hacer. Y si tú no crees que Dios lo puede hacer, ¿para qué le pides algo? Por eso dice el Señor que tú sí seas sí, tú no seas. No, y si te acercas a Dios, tienes que creer que Dios existe. Entonces, cuando nosotros usamos el escudo de la fe, es justamente para decirle a Satanás que mira, yo no tengo dudas en mi corazón, yo sé quién es mi Padre, yo sé quién es mi Dios y sé muy bien lo que Él puede hacer y va a hacer en mi vida. Entonces, el escudo de la fe nos sirve para poder repeler toda flecha o todo dardo que el maligno nos tire a nosotros cuando nos vaya a atacar. ¿Por qué? Porque los dardos, usted no sabe de dónde vienen, por lo tanto el escudo es algo que lo cubre a usted en ambas direcciones. Una de las armas que Satanás va a usar con frecuencia siempre será la duda. Lo va a incitar a usted a dudar del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación de Dios. Su responsabilidad como soldado es ejercitar su fe. Afirmarnos y afirmarse usted en lo que usted conoce acerca de Dios y en lo que Dios dice acerca de su palabra. Porque a Satanás le vamos a atacar o le vamos a repeler sus ataques con la palabra escrito es. Y no solamente, yo te voy a decir escrito aquí, no. Cada tentación que vino sobre Jesús fue un área específica, sobre el hambre. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, pero ¿qué más? Que no solo de pan viviría el hombre. ¿Qué más le dijo? Pues si le dijo, tírate de la torre más alta del templo, a sus ángeles mandará que te sostendrán. ¿Cuál fue la respuesta? No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le ofreció las riquezas del mundo, a ver, teólogos, escrito está. ¿Qué le dijo? Ahí sí, ahí recién le dijo, ¿no? Al Señor tu Dios no tentarás. ¿Fue en la tercera o fue en la segunda? Pero nosotros con la palabra tenemos que responderle a Satanás. No solamente se le escribe, tiene que llevar el conocimiento
conocimiento de lo que tú vas a transmitirle al enemigo para que él huya de ti. Entonces, ¿cómo usar el escudo de la fe? Primeramente, alimenta tu fe. Y aquí viene una parte. ¿Cómo alimentamos la fe? La fe no viene por los problemas. Hay veces van a haber problemas en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, y son muchas veces también, sí, para desatar y provocar fe en nosotros. Pero la forma de alimentar la fe, según lo que dice la Escritura, se encuentra en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que mientras yo más escuche la palabra de Dios, voy a poder saber quién es Dios para mí y qué soy yo para Dios, ¿no? Y eso es muy importante porque de esa manera yo me voy alimentando y voy memorizando la palabra, voy descubriendo cuál es el pensamiento, qué es lo que yo haga para Él y qué es lo que el Señor está haciendo por mí. Y esto es una parte muy importante porque esto va a ir quitando toda duda de nuestra mente y de nuestro corazón. Y por último, la espada del Espíritu. Ya saben que ustedes, la espada es el arma de ataque. La única arma de ataque dejada en la armadura de Dios es la espada. Y como es un arma, es mortal. Es para provocar lesiones graves, ¿no? Y en este caso dice, en Efesios 6:17b, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para provocar vida donde no hay. Tiene el poder para hacer milagros, señales y prodigios, pero también tiene el poder, dice, para destruir toda fortaleza de ira, toda estructura mental que el enemigo nos creó en nuestra mente con principios y mentiras que están dentro de nosotros. Entonces, la espada de Dios es para que nosotros la usemos contra las acechanzas del enemigo, pero también para que declaremos que lo que no vemos va a acontecer. Por eso es que declaramos la bendición y no la maldición. Por eso es que hablamos de un destino y un propósito, porque aunque no lo veo, aunque yo puedo escuchar que mira, hay escasez, mira que no va a haber uria, que no va a haber sembríos. El mundo habla todo esto en todo lugar, la sequía y el cambio climático. Pero la palabra de Dios dice que nosotros podemos declarar lo que Dios dice. Y no necesitamos de lo que el mundo necesita, yo necesito simplemente de lo que Dios dice que va a acontecer. Y yo declaro que en este año, en nuestra nación, no vamos a pasar hambruna, porque el Señor enviará una sobreproducción para que nosotros entendamos que Él es Dios y que no es cosa del hombre, es porque por la gracia y por el amor y la misericordia del Señor vamos a poder recibir su cuidado y su favor. Así que usemos bien la espada que Dios nos ha entregado. Hebreos 4:12. Ciertamente, dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos brinda a los hijos de Dios dirección. Dirección. Pero también la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, verso 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me da, dice, luz hacia donde yo voy. Ilumina el camino por donde usted y yo debemos caminar. También con la espada del Espíritu nos defendemos de los ataques del enemigo, de sus mentiras, de sus engaños. Y a la vez también lo atacamos con la verdad de la palabra, recordándole quiénes somos nosotros en Jesús y recordándole el destino que Satanás tiene, porque escrito está que él ha sido derrotado. Entonces, combatimos los malos pensamientos, las dudas y las falsas enseñanzas, llenando nuestra mente con la palabra de Dios, porque el diablo intentará engañarnos. Sin embargo, cuando conocemos bien la palabra de Dios, nos mantendremos firmes en la verdad y continuaremos activos en la batalla. ¿Cómo usar la palabra de Dios? Póngase de pie. ¿Cómo usar la palabra de Dios? Primero, número 1, lea la palabra. Segundo,
Estudie la palabra, porque no simplemente es una leída. Estudie. Hay diccionarios, hay sus Biblias vienen también con concordancia para que usted pueda aumentar su conocimiento. Tercero, memorice la palabra para que cuando venga un ataque usted pueda simplemente decir, escrito está, y dar defensa con ello. Luego, medite en la palabra. Señor, el tiempo está pasando, pero tu palabra dice, Señor Dios, que tú vienes en el tiempo perfecto en nuestra vida. Señor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a esperar al cumplimiento de tu promesa. Y luego de meditar, aprenda a usar bien la palabra de verdad de una manera efectiva, que combate las mentiras del enemigo. Dios quiere que la palabra de Dios sea inundando sus corazones para que usted viva bien. Dios quiere que usted viva bien. Dígale a la persona que tiene al lado, Dios quiere que usted viva bien. Y que te vaya bien. Y que tu vida sea próspera, larga, tengas una buena vejez y puedas ver a tus generaciones siendo prosperados y sirviéndole a Él. Pero es necesario que usted se ponga toda la armadura de Dios. Cierre sus ojos y mire su rostro. Y vamos a dejar un punto importante, que es el punto de la oración para la siguiente semana. Padre bendito, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor Dios, por tu palabra, por enseñarnos, Señor Dios, a usar bien el equipamiento de esta armadura, Señor Dios, para ser efectivos, Padre, en la predicación de tu palabra, Señor. Oro por la vida de mis hermanos y mis hermanas, para que a ellos les vaya bien, Señor, y ellos puedan seguir comprobando cuán bueno, cuán fiel, cuán verdadero eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estas verdades se establecen en sus mentes y en sus corazones, y ellos saldrán viviendo en la victoria, Señor, que tú ya ganaste por ellos. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo. Y toda la congregación dice, amén y amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor.